Buenas tardes, ingenieros. Somos el grupo número 2 de la sección de las 7 de algoritmos y estructuras de datos. Mi nombre es Iris Maradiaga y les vengo a explicar sobre la tarea que nos dejó sobre la implementación de las tablas hash. En esta tarea consiste en investigar las fuentes de hash para implementarlas con los, por ejemplo, con las abreviaciones de los países del mundo. Entonces voy a empezar a explicarles cómo es que creamos las hash tables. Entonces, como pueden ver aquí, se declara que un 248, como nos dice en el documento, aquí es donde se usó ese número como entrada en la función hash para encontrar el índice donde se almacenaría. Por ejemplo, vamos a poner, en todos los ejemplos que dé, pondré a Honduras. Entonces, al colocar HND, se identificaría que es Honduras. Entonces, más abajo, en el do, en el try, en esta parte lo que hace es que al final, cuando se va corriendo el programa, podemos ver que se abrirá una ventana emergente. Ahí es donde entra en acción el option pane.show input dialog. Entonces, esto es lo que nos permitirá mostrar el resultado. Otra de las funciones de esta, que podemos ver ahí, es que son bastante útiles. Lo que hacen es poder pedir datos al usuario y así las variables no sean estáticas. Entonces ahí es donde vamos viendo el menú que se creó, donde se dice insertar el archivo CSV que nos mandó. Luego se va buscando el país y luego insertar la opciones. Luego, en la parte del switch case, en esa parte es donde se lee el archivo CSV. Ahora, con el buffer es donde se va leyendo se va leyendo ese archivo. Entonces, más abajo, ahí es donde nos dice, se crea una función catch cuando el archivo no se encuentra. Entonces, por ende, va a tirar un error. Luego se va creando un formato string y un for cuando i debe ser igual a 0 y debe ser menor a la abreviación. Aquí es lo mismo. Más abajo se mostrará una ventana emergente cuando se dé enter, que diga, por favor, espere, fue donde lo colocamos. Luego al final, con lo mismo, el JOption pane dirá que el CSV agregado, el CSV se agregó con éxito. Ahora se va ingresando la abreviación en 3 letras del país, por ejemplo, HND con Honduras, y también si no están los países, está la abreviación el país o el buscar, nos va a tirar el error de que no se encontró. Luego, para el option, primero se debe insertar el archivo CSV, por ejemplo. Entonces, al final, si no se encuentra, va a decir que la opción es incorrecta. Ahí es donde se va agregando el catch, donde va a tirar un error también. Ahí es cuando finaliza el menú. Ahora les voy a hablar de la hash table que creamos. Bueno, la hash, ahí es donde importamos la clase java.sql.struct. Ahí es donde se va definiendo el tamaño, el arreglo debe ser igual a -1. Más abajo para que i sea igual a 0 y debe ser menor a 3. Entonces aquí debe ser menor a 3 porque, por ejemplo, se coloca HND, podemos ver de que hay 3 letras ahí. Entonces así es como se va dando la función hash, la cual lo que hace es recibir la clave, o sea, la key y el nombre del país. Al igual que el arreglo que podemos ver aquí en el public void function hash, aquí lo que tenemos en la parte de arriba. Entonces, con estas cadenas, lo que va haciendo es, con el ciclo for, cuando i debe ser igual a 0, lo que hace es asignar el valor de i, o sea, la posición en el arreglo al elemento. Entonces, se va recorriendo y se va haciendo una conversión del elemento.
y calculando el módulo, donde dirá de que el índice es de la prueba que vamos a hacer más adelante. Entonces, luego con un ciclo while, ahí es donde se tratan las colisiones. Entonces, las colisiones sí fue un poquito tedioso porque, bueno, fue una situación que se produjo por las dos entradas distintas a una función de la hash. Entonces, eso provoca que produzcan la misma salida. Lo que hicimos fue poner el pequeño menú que dice, cuando ocurrió una colisión en la posición, en X posición, se va a cambiar a la otra posición. Entonces va a definirse el arreglo cuando ya se encuentra el espacio vacío en las colisiones, es cuando se asigna el elemento. Ahora más abajo, en el public string, en la función buscar, ahí es cuando recibe el elemento de la función de búsqueda. Ahí es cuando colocamos, por ejemplo, HND, entonces se tendrá que buscar que se refiere a Honduras, y suponiendo que está en una posición, digamos, en la 205 de la tabla de Excel, en la CSV, el mensaje dirá eso, ya que hizo un recorrido en el archivo CSV. Ahora, en el contador, cuando rebasa el límite, significa que no se encontró el código del país. Ahí, por ejemplo, el límite sería 3 porque son 3 letras. Ya si ponemos, por ejemplo, 4 letras, HNDS, por ejemplo, no se va a encontrar. Ahora eso va a retornar a un nulo. Y ya para la última función, la función sirve para verificar que el arreglo anterior hizo su trabajo y que, por ejemplo, como dije anteriormente, al introducir HND, reconozca que está hablando de Honduras y que no está hablando de otro país. Ahí es cuando dice, el usuario se refiere al país tal. Ahora los dejo con mi compañero que les va a explicar el funcionamiento del programa. Bueno, sí, ahora vamos a correrlo en el main para que se pueda ver que el programa funciona bien. Así que pues primero vamos a insertar el archivo CSV, que este es el pad donde está guardado en la computadora. Ok, ya se agregó exitosamente el CSV. Como podemos ver, hay múltiples colisiones y va buscando hasta que pueda pues acomodar en una posición. Ahora vamos a buscar un país. En este caso vamos a buscar Honduras, HND. Y pues vemos que en efecto está Honduras en el índice 218, lo cual es correcto porque la suma de los caracteres H, N y D da igual a 218.